Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 1, donde dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El ministerio público de Cristo estaba ya muy avanzado, ya que era el tiempo de las confrontaciones, cuando sus enemigos hacían abiertas manifestaciones en contra de él, procurando encontrar algo que le sirviera para formular contra él una acusación. Y es que por esa causa él se apartaba con los discípulos, cuando la presión contra él lo hacía necesario, a algún lugar donde pudiera estar hasta volver nuevamente a su actividad del ministerio, recorriendo todas las ciudades predicando el Evangelio, ya que así había ocurrido poco antes, como señala el capítulo 12 y los versículos 14 y 15. Como es habitual en Mateo, los relatos se inician mediante expresiones indeterminadas que no concretan el tiempo y, muchas veces, el lugar donde ocurren, ya que simplemente el evangelista habla de aquel día, que equivale a cierto día. Pudiera ser que aquel día fuese el mismo de los incidentes con los que los escribas y fariseos de la predicación en la casa de la visita de sus familiares. Tal vez un mensaje vespertino pronunciado al caer la tarde junto a la ribera del mar. ¿Acaso predicó un mensaje rodeado de oposición por la mañana, pero no había razón para no predicar otro por la tarde del mismo día? Pero no tiene importancia el momento. Lo que sí lo tiene es el mensaje que Jesús predicó. Aquel día, fuese cual fuese, el Señor salió de la casa. Entonces, ¿de cuál? Y también, ¿de dónde? Tal vez de la casa de Pedro en Capernaum. Debió de haber sido una casa muy próxima a la ribera del mar de Galilea, ya que salió del lugar recorriendo el camino hasta el mar y se sentó en algún lugar sobre la ribera que siempre había cubriendo las ondulaciones de las tierras ribereñas. Note que Jesús se sentó junto al mar. Es interesante aquí apreciar el contexto cultural del hecho de sentarse, ya que habitualmente la gente se sentaban en el suelo como costumbre, los niños para jugar, como señala Mateo capítulo 11 versículo 6. También los ciegos al borde del camino, Marcos capítulo 10 versículo 46. Y algunos se sentaban para pensar mientras esperaban algún acontecimiento, Marcos capítulo 2 versículo 6. De manera que las multitudes se sentaban en el suelo para oír el mensaje de Jesús. Note lo que dice Marcos capítulo 3 versículo 32. Y las gentes que estaban sentadas alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. De manera que el Señor salió de la casa y se sentó al borde del mar. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. La gente seguían a Cristo, los milagros, las enseñanzas y también las confrontaciones con los escribas y fariseos atraían a las gentes, ya que una gran cantidad de personas acudieron al lugar donde Jesús estaba sentado junto al mar. Aquí Mateo habla de muchas gentes. Un verdadero gentío se congregó en torno al Señor. Probablemente en la casa donde estaban reunidos se había concentrado tal cantidad de personas que el Señor decidió salir de ella y buscar un lugar tranquilo, al aire libre, donde continuar con las enseñanzas. Otras muchas personas se agolpaban con las que había seguido a Jesús, formando una abigarrada multitud junto a él a la orilla del mar.
pero note que la única manera de poder seguir enseñando era subiéndose a una barca que le hiciese de púlpito y que le mantuviese visible a toda la multitud, apiñada en la orilla del mar. Separado un poco de la orilla, tenía a todas las gentes cómodamente sentadas para seguir oyendo las enseñanzas. Con las gentes estaban también los discípulos, aunque algunos de ellos tenía que estar con él en la barca para manejarla según conviniera. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. La enseñanza de Cristo fue extensa, ya que Mateo dice que les habló de muchas cosas. Sin embargo, aunque extensa fue, admirablemente amena, ya que no eran asuntos sin importancia, sino verdades de proyección eterna. El mensaje fue expresado por medio de parábolas, método agradable por otro lado y fácil también de recordar. El sustantivo parábola procede como la gran mayoría del griego, ya que está formado por dos voces. La primera, una proposición, tapa, que significa al lado de junto a, y la segunda, el verbo que equivale a echar, arrojar, pero unidas las dos significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza entre las dos. Por tanto, la parábola es realmente una semejanza. En ese sentido, parábola y símil son iguales, salvo en la extensión, ya que la parábola es mucho más amplia que el símil. La parábola es un relato de cosas conocidas por el oyente, de la vida cotidiana, que se establece para comunicar una enseñanza espiritual. En la Biblia, el término parábola alcanza una extensión mucho mayor que la definida antes, ya que, en ocasiones, un proverbio se le llama parábola, mientras que otras, ocasionales, el término proverbio se usa para lo que debiera llamarse parábola, de manera que una parábola se compone generalmente de tres partes, es decir, la ocasión, el relato y la aplicación. Repito, la ocasión, el relato y la aplicación. En algunos casos, tanto la ocasión como la aplicación no se incluyen en el texto bíblico, pero no cabe duda que siempre hubo ocasión. Pero la aplicación es, en ocasiones, reservada y no se hace constar. Tengas en cuenta que un asunto vital en la hermenéutica es la interpretación de las parábolas. Para ello, deben tenerse en cuenta los tres elementos que componen la parábola, de manera que todo lo que no esté conforme o entre en contradicción con cualquiera de ellos debe de desecharse. Es también necesario entender que en la parábola hay solo una verdad principal o enseñanza principal. Cada vez que se pretenda interpretar una parábola, será preciso determinar esta enseñanza central o principal, ya que no cabe duda que unida a la enseñanza principal, muchas veces hay otras secundarias a las que se debe de hacer también alusión, pero siempre teniendo en cuenta que éstas sirven de apoyo a la enseñanza principal. La parábola tiene muchos otros detalles que no deben de ser interpretados y que son simplemente elementos necesarios en el relato, pero que no deben de considerarse como si fuesen otras verdades de enseñanza que son precisos de interpretar, ya que tratar de dar significado a todos los detalles, aún los más simples, en una parábola, está conduciendo irremediablemente a un alegorismo, impropio, por otro lado, de la correcta hermenéutica bíblica. Una parábola
no debe de usarse para fundamentar una doctrina. Hay quien señala que se debe de emplear mucha precaución al usar las parábolas como base de la doctrina y, sobre todo cuando no se hallan otros pasajes que enseñen la doctrina que se pretende afirmar. Las parábolas deben de usarse más bien como apoyo a las doctrinas bien definidas en otras partes de la Biblia. Sin embargo, será lícito apelar a ellas cuando su enseñanza armonice con todo el tejido doctrinal de la Biblia, de manera que la primera de las parábolas se conoce como la del sembrador. Esta era una figura conocida por todos los presentes, ya que no había nadie que no hubiese visto a un sembrador esparciendo las semillas sobre un campo arado. Jesús tomaba las parábolas de los hechos más conocidos y de las cosas más comunes en la sociedad de aquel entonces. El sembrador era una figura conocida en los campos de Galilea, y aquí el Señor inicia el relato presentando ante todo la figura de un sembrador que temprano salía al campo para llevar a cabo su labor. Jesús hacía una llamada de atención a todo el auditorio, empezando su relato con «He aquí». Tengas en cuenta que esa expresión tiene en el texto griego una fuerza que tal vez no alcanza en el castellano. Es como usar la expresión de advertencia, prestar atención o incluso mirad, es decir, estar atentos, porque el sembrador salió a sembrar. Continuará con el versículo 4, donde dice: «Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron». La siembra de la semilla tenía varias consecuencias, ya que una de ellas era que, al tomarla desde el zurrón y esparcirla con la mano sobre la superficie del campo, cuando estaba próximo un camino, algunos granos de la semilla caían sobre la calzada o junto al camino, de manera que esa semilla no germinaba, porque las aves, generalmente palomas, silvestres y gorriones, que eran grandes bandadas, merodeaban las tierras recién sembradas en el entorno de Galilea, siempre atentas para conseguir el alimento que caía sobre ellas y la comían con ansia, no dejando ninguno en el camino. Continuará con el versículo 5, donde dice: «Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra». El voleo de la semilla llevó parte de ella a otro sector próximo al campo que se estaba sembrando. Esa parte no se había preparado y consistía en un terreno pedregoso, donde la tierra era escasa y un lugar que no había sido rotulado. Las piedras estaban cubiertas por una delgada capa de tierra con la que se entremezclaban. Las semillas caían ahí, activadas por el calor del sol, comenzando a brotar muy pronto. Sin embargo, no podían profundizar sus raíces al encontrarse con el escollo de las piedras que componían la base del terreno. Habían salido antes que las semillas puestas en buena tierra, brotando precipitadamente. Continuará con el versículo 6, donde dice: «Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó». Aquí vemos la consecuencia de haber brotado pronto, y es que el sol aún estaba fuerte y calentaba intensamente. La hierba tierna, recién brotada, necesitaba absorber nutrientes y humedad, pero las raíces no podían profundizar en el terreno pedregoso, porque tanto fue presa del calor, agostándose, esto es, secándose precipitadamente con ello, perdiendo toda opción de vida y de desarrollo. La causa
es que no tenía raíz, porque no había podido introducirse sino en el terreno superficial. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En el relato de la parábola, el Señor llamó la atención a los oyentes sobre otra parte de la semilla que el sembrador esparcía sobre el campo. En algún linde de la finca bien preparada había matorrales de espinos, compuestos generalmente en aquel entorno geográfico por cardos y matas espinosas. También es probable, por el entorno textual, que los espinos hubieran sido cortados a ras de la tierra, pero en ella quedaban aún las raíces de las malas plantas, de manera que no era posible evitar que algunos granos de las semillas lanzadas al aire fuesen a caer entre ellos, ya que, como dice, otras cayeron entre espinos. Aquellos espinos tenían un crecimiento mayor que el de las semillas recién sembradas, por lo que, brotando desde las raíces que habían quedado bajo tierra, se ahogaron, impidiendo progresar a las semillas que cayeron en ese terreno. Continuará con el versículo 8, donde dice, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual al 30 por uno. Note que aquí la parábola conduce a los oyentes a considerar la semilla cayendo en el terreno apropiado para su crecimiento, como dice, mas otras cayeron sobre tierra buena. El campo era un lugar preparado de antemano para recibirla. La tierra había sido trabajada, limpiada de piedras y malas raíces. En ella la semilla podía profundizar y extender las raíces para buscar la nutrición necesaria para su desarrollo, de manera que las aves no podían alcanzarla por la presencia y cuidado del sembrador, que se ocupaba de que penetrase en la tierra. Toda la semilla daba fruto, esto es, germinó, en el terreno preparado, pero su fruto no fue en la misma proporción, ya que hubo alguna que dio hasta 100 granos por cada uno y otra llevó 60, y la que menos produjo un 30 por uno. Note que ninguna semilla de las sembradas en el campo preparado dejó de dar fruto. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí debe de considerarse la frase solo como el que tiene oídos, oiga, ya que la expresión larga, oídos para oír, no está debidamente atestiguada en los mejores manuscritos, más seguros. El Señor no dio inmediatamente la aplicación de la parábola, ya que simplemente llamó a todos los que la escucharon a una reflexión personal sobre ella, con la frase tan común en su enseñanza, es decir, el que tenga oídos, oiga, ya que Cristo demandaba no solo atención a sus palabras, sino reflexión sobre ellas. Y con esa expresión inducía a la gente a buscar el significado que subyace en la parábola. Todos aquellos que tuviesen capacidad espiritual debían ellos de meditar en ella y encontrar la lección que el Señor estaba procurando darles por medio del relato. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí hallamos a los discípulos que se extrañaban del uso de las parábolas, cuando antes había enseñado directamente a las gentes, ya que les sorprendía el cambio que se había producido en la enseñanza del Maestro. Ahora bien, no quiere decir esto que fuese una novedad en la enseñanza para Israel, ya que muchas veces los profetas usaron este mismo lenguaje. Por ejemplo,
en Jueces capítulo 9, versículos 7 al 15. También en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. Y también, por último, Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 al 10. Hay más relatos, pero pienso que con esto es suficiente. Así pues, el mismo Señor habló en forma parabólica en ocasiones anteriores, cerrando el Sermón del Monte de esta manera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. También, haciendo una comparación de las gentes, en Mateo capítulo 11 y los versículos 16 y 17. Y además, hablando de la situación espiritual de la nación, Mateo capítulo 12 versículos 43 al 45. Lo que probablemente sorprendió a los discípulos fue la extensión tan grande de enseñanza dada por medio de parábolas. Además, según Marcos, el maestro usaba desde hace algún tiempo las parábolas como modo para enseñar. Marcos capítulo 4 y versículo 34. Y es que por eso, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? A la pregunta de los discípulos respondía el Señor dándole las razones que le llevaban a hacerlo de aquella manera. Y voy concluyendo con esto. Jesús terminó su historia con esta advertencia: el que tiene oídos para oír, oiga. Note que la disposición a escuchar es el precio que hay que pagar si se quiere aprender. Esta expresión la habíamos encontrado también, una vez más, en Mateo capítulo 11, versículo 15, y volveremos a hallarla en la última parte de este capítulo, en el versículo 43. Amigo y amiga oyente, toda persona que desea tener una buena educación o algún título sabe muy bien que se debe de pagar un precio. Un precio en ese caso es de dinero y además de tiempo dedicado a ello. Y de la misma manera, Jesús deseaba que aquellas personas que le escuchaban pusieran atención y aprendieran, es decir, que no perdieran el tiempo. Ténganse en cuenta que la enseñanza de Jesús saltan a la vida eterna, que es mucho más importante que cualquier carrera que se pueda hacer aquí en la tierra, de algún doctorado, alguna profesión que necesita estudio, etc. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo también te animo a que consideres la palabra de Dios. La palabra de Dios son palabras de vida eterna, mientras que todo lo que tú puedas hacer aquí en la tierra es pasajero, pero puedes tomar la decisión ahora de aceptar a Jesucristo por medio de la fe, creyendo personalmente que Él es el Mesías, el enviado de Dios que vino a la tierra, se hizo hombre y dio su vida voluntariamente para que tú, en este momento y en esta ocasión, puedas aceptarle por la fe en tu corazón. De manera que te animo a que ores conmigo esta oración si nunca antes la has hecho, y repite y di conmigo: Señor Jesucristo, los estudios y cualquier otra cosa para tener una vida asegurada aquí en la tierra, material y física, conlleva gasto de dinero y también mucho tiempo. Pero ahora vengo ante ti, creyendo que tú eres el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que murió por mis delitos y pecados. Y yo ahora te pido perdón por todos ellos. Me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.